Dale la vuelta al auto ahora. Las palabras salieron de mi boca con tanta fuerza que mi esposo casi se desvió de la carretera. Estábamos en algún lugar del norte del estado de Nueva York, tal vez a 1 hora de la frontera con Canadá, cuando todos los instintos de mi cuerpo comenzaron a gritar que algo andaba terriblemente mal. Ruth, ¿qué está pasando?, preguntó mi esposo, ya deteniéndose en el arcén mientras los autos pasaban zumbando junto a nosotros. Me temblaban las manos mientras miraba la bolsa de viaje de aspecto inocente que estaba en nuestro asiento trasero. Apenas unos minutos antes, mi hijo Brandon me había llamado, su voz extrañamente dulce, preguntando por ese bolso exacto, de la forma en que me dijo: "Te amo". Antes de colgar. En 42 años, ese chico tal vez me había dicho esas palabras un puñado de veces y nunca durante una llamada telefónica casual. Algo no está bien, susurré, mi corazón latía con fuerza. Necesitamos dar la vuelta ahora mismo. Mi esposo me miró con la misma confianza que había mostrado durante nuestros 50 años de matrimonio. No hizo preguntas, no discutió. Solo esperó un descanso en el tráfico e hizo un giro en U que probablemente nos salvó la vida a ambos. Verás, lo que descubrí en esa bolsa cambió todo lo que creía saber sobre mi propio hijo y la familia que había estado apoyando durante años. Lo que habían planeado para mí, lo que estaban dispuestos a sacrificar para resolver sus problemas de dinero. Fue tan devastador, tan impensable, que incluso ahora, meses después, apenas puedo creer que mi propio hijo me pusiera en tal peligro. Pero me estoy adelantando. Para entender cómo terminamos en esa carretera conmigo gritándole a mi esposo que diera la vuelta antes de cruzar una frontera internacional, necesito contarle sobre los 5 años previos a ese momento. 5 años de generosidad, sacrificio y amor que la familia de mi hijo había dado por sentado. Porque verás, los había estado ayudando financieramente desde que Brandon perdió su trabajo. Mes tras mes, año tras año, había sido su red de seguridad, su solución a cada crisis. Y pagaron esa amabilidad planeando algo tan impactante, tan criminal, que podría haber destruido toda mi vida. Permítanme comenzar desde el principio y comprenderán exactamente por qué esas 3 palabras dieron la vuelta al auto fueron las más importantes que he dicho. Antes de profundizar en la historia de Ruth, deje un comentario diciéndonos desde dónde está viendo y suscríbase al canal Never Too Old. Estamos creando una comunidad de mujeres increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora volvamos a la historia. Mi nombre es Ruth Henderson. Tengo 68 años y vivo con mi esposo de 50 años en nuestra acogedora casa de 3 habitaciones en Albany, Nueva York. Criamos a 3 hijos en esta casa. Y después de décadas de trabajar como secretaria escolar, me jubilé con una pensión modesta y algunos ahorros que habíamos acumulado cuidadosamente a lo largo de los años. La vida era buena, incluso pacífica, hasta hace 5 años, cuando todo cambió para la familia de nuestro hijo Brandon. Brandon había estado trabajando como supervisor de almacén durante casi 15 años cuando la empresa se redujo repentinamente. Así de fácil. A los 42 años, se encontró sin trabajo con una esposa, Amber, y su hijo de 3 años que mantener. El mercado laboral era brutal. E incluso cuando Brandon encontró trabajo, siempre fueron puestos temporales que pagaban mucho menos de lo que había estado ganando como su madre. ¿Cómo podría quedarme de brazos cruzados y ver la lucha de la familia de mi hijo? Comenzó pequeño, un par de cientos aquí y allá para ayudar con los comestibles cuando las cosas se pusieron difíciles. Dinero para gasolina para que Brandon pudiera seguir buscando trabajo. Luego, su arrendador aumentó el alquiler y no pudieron marcar la diferencia. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que desalojen a mi nieto? Antes de darme cuenta, estaba cubriendo la mayoría de sus gastos principales todos los meses. Su alquiler, pagos de automóviles, seguros, servicios públicos. Incluso estaba comprando todos los comestibles y pagando la guardería de mi nieto para que Amber pudiera trabajar a tiempo parcial en un salón de uñas. Mamá, te prometo que esto es solo temporal, decía Brandon cada vez que le entregaba otro cheque. Tan pronto como me recupere, te devolveré cada centavo. Amber asentía con la cabeza, aunque noté que nunca parecía tan agradecida como Brandon.
A veces la sorprendía poniendo los ojos en blanco cuando pensaba que no estaba mirando o haciendo pequeños comentarios sobre cómo algunas personas lo tienen más fácil que otras. Pero dejé de lado esos sentimientos porque la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Y, oh, cómo me encantaba pasar tiempo con mi nieto. Lo cuidaba casi todos los fines de semana, lo llevaba al parque, le leía cuentos, lo mimaba como se supone que deben hacerlo las abuelas. Esos momentos hicieron que cada sacrificio valiera la pena. Mi esposo a veces se preocupaba de que estuviéramos dando demasiado. Ruth, cariño, tenemos que tener cuidado con nuestra propia jubilación, decía suavemente. Pero no podía soportar la idea de que mi nieto se quedara sin nada. Además, nos las arreglábamos bien con nuestra pensión y la seguridad social. Los años se mezclaron así. Brandon encontraría un trabajo, perdería un trabajo, encontraría otro que no pagara lo suficiente. Seguí escribiendo cheques, seguí cubriendo sus deficiencias, seguí siendo la red de seguridad confiable que mantuvo unidas todas sus vidas. Cuando mi nieto comenzó la escuela, me di cuenta de que los había estado apoyando durante casi 5 años seguidos. No ocasionalmente, no solo en emergencias, sino constantemente, mes tras mes, nunca habían tenido que preocuparse por llegar a fin de mes porque la abuela Ruth siempre estaba allí para llenar los vacíos. Pensé que estaba siendo una madre y abuela amorosa. Pensé que los estaba ayudando a superar una mala racha hasta que pudieran volver a valerse por sí mismos. De lo que no me di cuenta fue de que en algún momento mi generosidad había dejado de sentirse como un regalo para ellos y había comenzado a sentirse como una obligación. Se habían acostumbrado tanto a mi apoyo que comenzaron a esperarlo, a planificar sus vidas en torno a él, a ver mi dinero como su dinero. Y cuando finalmente, por primera vez en 5 años, dije que no a una de sus solicitudes, bueno, fue cuando descubrí cuánto me valoraba realmente mi propia familia más allá de mi cuenta bancaria. En enero pasado, todo cambió con una llamada telefónica. Mi nieto había estado asistiendo a la escuela primaria pública local, según todos los informes, le estaba yendo bien académicamente. Pero Amber tomó el teléfono y pintó una imagen completamente diferente. Ruth, está siendo intimidado constantemente, dijo con dramática preocupación. Estos niños son tan crueles. Burlándose de su ropa, excluyéndolo de todo. A los maestros no les importa y el tamaño de las clases es enorme. Llega a casa llorando casi todos los días. Mi corazón se conmovió de inmediato con mi nieto. ¿Qué abuela no estaría devastada al escuchar que su precioso nieto estaba sufriendo? Hay una maravillosa academia privada al otro lado de la ciudad. Brandon volvió a las clases pequeñas, excelentes políticas contra el acoso escolar, atención realmente individual para cada estudiante. Resolvería todos sus problemas. Eso suena perfecto, dije, ya imaginando a mi nieto prosperando en un mejor entorno. ¿Qué necesitas que haga? Bueno, la voz de Amber se volvió un poco más suave. La matrícula es bastante elevada. Son alrededor de 15,000 por el resto de este periodo escolar, y luego sube a 18,000 anualmente después de eso. Se me cayó el estómago. Esos números eran enormes en comparación con cualquier cosa que hubieran pedido antes. Pero luego pensé en la carita llorosa de mi nieto, y casi dije que sí allí mismo. Casi. Déjame pensar en esto, me escuché decir. Eso es bastante más que nuestra asistencia habitual. Hubo silencio al otro lado. Prácticamente podía sentir su sorpresa a través del teléfono. Mamá, dijo mi hijo lentamente. Se trata de la felicidad y el futuro de su nieto. Seguramente eso vale cualquier cantidad de dólares. Durante 3 días, luché con la decisión. Mi esposo y yo lo hablamos innumerables veces. Miramos nuestro presupuesto, nuestros planes de jubilación, nuestra propia seguridad financiera. La verdad era que podíamos permitírnoslo, pero significaría cambios significativos en nuestro estilo de vida y planificación futura. Pero algo más también me estaba molestando. En todas las veces que había cuidado a mi nieto recientemente, parecía perfectamente feliz, hablador de sus amigos, entusiasmado con los proyectos escolares, sin mencionar el acoso o los problemas. Cuando le pregunté amablemente sobre la escuela, simplemente se encogió de hombros y dijo que estaba bien y volvió a jugar. Finalmente, les devolví la llamada.
Lo he pensado detenidamente, les dije a Brandon y Amber. Amo a nuestro chico más que a nada, pero creo que deberíamos explorar otras opciones primero. Tal vez podríamos reunirnos con sus maestros o investigar los programas contra el acoso escolar de la escuela, o incluso considerar una escuela pública diferente antes de saltar a la educación privada. El silencio que siguió fue helado. ¿Entonces estás diciendo que no? Amber dijo rotundamente. Estoy diciendo que probemos otras soluciones primero antes de comprometernos con un gasto tan grande, respondí, tratando de mantener mi voz tranquila y razonable. Increíble, le escuché murmurar a Brandon, aunque claramente quería que yo lo escuchara. Algunas abuelas. Otro. La llamada telefónica terminó poco después de eso, con promesas de buscar otras opciones que me di cuenta de que no tenían intención de seguir. En una semana, todo cambió. De repente, mis sesiones de cuidado de niños de fin de semana fueron canceladas. Estamos ocupados este fin de semana se convirtió en la respuesta estándar cuando llamaba para preguntar sobre ver a mi nieto. Las cenas familiares en su casa, que habían sido una tradición mensual, dejaron de mencionarse cuando llamé solo para charlar con mi nieto. Las conversaciones se volvieron incómodas y apresuradas. ¿Está haciendo la tarea o está jugando con amigos o no es un buen momento? Se convirtieron en las respuestas habituales de Amber. La peor parte fue encontrarme con ellos en la tienda de comestibles una tarde. Mi nieto me vio y corrió con la sonrisa más grande, echando sus pequeños brazos alrededor de mi cintura para abrazarme. Pero cuando Amber se dio cuenta, rápidamente lo llamó con un fuerte grito, «Tenemos que irnos», y apenas reconoció mi presencia. Mi propio nieto parecía confundido por el comportamiento frío de su madre hacia mí. Podía verlo en su carita inocente. No entendía por qué la abuela Ruth de repente no era bienvenida en sus vidas. Por primera vez en décadas de brindar asistencia, establecí un límite, pedí una pausa para considerar alternativas. Y esta fue su respuesta. El mensaje era cristalino. Mi valor para ellos era puramente financiero. La abuela que había cubierto sus gastos, cuidado a su hijo y sido su red de seguridad durante media década estaba siendo castigada por atreverse a decir, pensemos en esto en lugar de escribir un cheque de inmediato. Pasaron 2 meses así. 2 meses de estar excluido, de extrañar terriblemente a mi nieto, de preguntarme si había cometido un terrible error. Comencé a cuestionarme a mí mismo, comencé a pensar que tal vez debería pagar la matrícula y recuperar a mis seres queridos. Fue exactamente cuando llamaron con su repentino cambio de opinión y la invitación que nos llevaría a esa carretera en el norte del estado de Nueva York. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esos 2 meses de tratamiento en frío no fueron un castigo por decir que no. Eran preparación para algo mucho peor. Luego, tan repentinamente como había comenzado la congelación, terminó. Era principios de abril cuando sonó mi teléfono y escuché la voz de mi hijo sonando más alegre de lo que había sonado en meses. «Oye, mamá, ¿cómo están tú y papá?», preguntó con un entusiasmo que inmediatamente me llamó la atención. Después de 2 meses de apenas hablarnos, este cambio dramático se sintió casi discordante. «Estamos bien, querida», dije con cautela. «¿Cómo están todos allí?». «Genial, en realidad. Por eso llamo. Amber y yo hemos estado hablando y nos dimos cuenta de que últimamente hemos estado demasiado estresados por todo. Pensamos que tal vez sería bueno para todos nosotros escaparnos juntos, pasar un tiempo de calidad como familiares». Mi corazón dio un salto. A pesar de todo lo que había sucedido, los extrañaría terriblemente, especialmente a mi nieto. El primo de Amber tiene esta hermosa cabaña en Quebec, junto a un lago. Nos invitó a todos a pasar un fin de semana largo. Tú, papá, yo, Amber y nuestro hijo. ¿Qué te parece? La idea de un viaje juntos, de recuperar a mis seres queridos, era exactamente lo que había estado esperando. Tal vez finalmente se habían dado cuenta de que nuestra relación era más importante que los desacuerdos sobre los gastos educativos. Eso suena maravilloso, le dije. ¿Cuándo estabas pensando? ¿Este próximo fin de semana? En realidad, sé que es con poca antelación, pero el primo de Amber acaba de tener una cancelación y se supone que el clima es perfecto. Sería una gran oportunidad para que nuestro hijo viera a sus abuelos y para que todos nos reconectáramos. Hicimos planes para que vinieran con nosotros.
Mi esposo y yo teníamos un SUV cómodo en el que cabían todos, y mencionaron algo sobre traer equipo de pesca y juegos para nuestro nieto. Ah, y mamá, agregó Brandon mientras terminábamos la llamada, ¿te importaría llevar una bolsa extra para nosotros? Nuestro auto está bastante apretado con todas las cosas para niños y equipo de pesca. Es solo una pequeña bolsa de viaje, por supuesto, cariño, dije sin dudarlo. ¿Qué abuela no ayudaría a llevar una bolsa extra? La noche antes de irnos, Amber dejó la bolsa en nuestra casa. Era una bolsa de viaje negra estándar, nada inusual en ella. En realidad, fue bastante agradable, charlando sobre lo emocionado que estaba nuestro nieto por el viaje y agradeciéndonos por aceptar ayudar con el transporte. Ha estado hablando de ver a la abuela y al abuelo toda la semana, dijo con una sonrisa que parecía genuina. Este viaje va a ser muy bueno para todos nosotros. Me fui a la cama esa noche sintiéndome esperanzado por primera vez en meses. A la mañana siguiente decidimos tomar 2 autos ya que había mucho equipaje, equipo de pesca y suministros para el fin de semana. Mi esposo y yo tomamos nuestro SUV con la bolsa de viaje y parte del equipo mientras Brandon conducía su automóvil con Amber y mi nieto siguiéndonos. El viaje comenzó perfectamente. Nuestro nieto no dejaba de saludarnos desde su auto y nos deteníamos en los semáforos en rojo para que pudiera mostrarnos sus juegos de viaje y bocadillos. Se sentía como en los viejos tiempos, como si fuéramos una unidad muy unida nuevamente. Habíamos estado conduciendo durante unas 3 horas, haciendo un buen tiempo hacia la frontera con Canadá, cuando sonó mi teléfono. Era Brandon llamando desde su auto detrás de nosotros. Mamá, oye, pregunta rápida, dijo, y algo en su tono me puso nervioso de inmediato. Había una cualidad nerviosa en su voz que nunca antes había escuchado. Sí, cariño, esa bolsa que te dio Amber, la tienes contigo, ¿verdad? ¿Llegó al auto? Por supuesto que sí. Está justo aquí a mi lado. Bien, bien. Y no lo has hecho. Quiero decir, no necesitabas mover nada ni nada, ¿verdad? La pregunta era extraña. ¿Por qué estaría revisando su bolso personal? No, cariño, no lo he tocado. ¿Por qué? Oh, no hay razón. Solo asegurándose de que todo esté seguro para cruzar la frontera. Ya sabes lo cuidadosos que son en estos días. Hizo una pausa y luego dijo algo que me dio escalofríos. Te amo, mamá. Lo sabes, ¿verdad? Realmente, realmente te amo. Mi hijo nunca en toda su vida adulta me había llamado solo para decirme que me amaba. Nunca. Y ciertamente nunca con esa intensidad, ese tono casi desesperado. Colgué el teléfono, pero me temblaban las manos. Todos los instintos maternales que había desarrollado durante casi 7 décadas de repente me gritaban que algo estaba terriblemente dando la vuelta al auto ahora. Fue entonces cuando le grité esas palabras a mi esposo. Las palabras que probablemente nos salvaron la vida a ambos. Nos detuvimos en la siguiente salida, y mientras mi esposo mantenía a todos distraídos, abrí silenciosamente esa bolsa de viaje de aspecto inocente. Lo que encontré dentro hizo que se me helara la sangre. Cuidadosamente escondidos debajo del pijama doblado de mi nieto y algunos de sus juguetes favoritos había pequeños paquetes envueltos en plástico. Incluso a mi edad, no era lo suficientemente ingenuo como para no reconocer lo que estaba viendo. Drogas. Una cantidad significativa de ellos. Mi propio hijo y su esposa habían planeado usarme como contrabandista de drogas involuntario a través de una frontera internacional. Habían contado con mi amor por mi nieto, mi deseo de volver a conectarme con los familiares y mi total confianza en ellos para llevar su carga ilegal sin cuestionar. Si nos hubieran atrapado en esa frontera. Y con la forma en que estaban revisando los autos ese día, muy bien podríamos haberlo hecho. Yo habría sido el que enfrentaría cargos penales a los 68 años. Habría estado viendo años de prisión por tráfico de drogas. Y la llamada telefónica de Brandon. Eso no era revisar la bolsa. Eso era él emocionándose porque sabía que estaba a punto de destruir la vida de su madre para resolver sus propios problemas. La peor parte fue darme cuenta de que todo este viaje de reunión había sido planeado desde el momento en que dije que no a esa matrícula. El trato frío, la reconciliación repentina,
la línea de tiempo urgente, la cabaña del primo, todo había sido un plan cuidadosamente orquestado para manipular mi amor por ellos para que cometiera un delito federal. Mientras miraba esos paquetes escondidos entre las pertenencias inocentes de mi nieto, me di cuenta de que mi propio hijo estaba dispuesto a sacrificarlo todo, mi libertad, mi reputación, todo mi futuro antes que aprender a vivir dentro de sus posibilidades o encontrar soluciones legales a sus problemas financieros. Ese fue el momento en que entendí que la Ruth que había pasado media década capacitándolos y apoyándolos se había ido para siempre. De pie allí en ese arcén de la carretera, mirando esos paquetes escondidos debajo del pijama inocente de mi nieto, sentí que algo cambiaba dentro de mí permanentemente. La Ruth que había pasado media década poniendo excusas por las malas decisiones de su hijo se había ido. La abuela que había priorizado mantener la paz sobre protegerse a sí misma había desaparecido. En ese momento de terrible claridad, mi esposo se acercó en silencio. ¿Qué encontraste, cariño? Le mostré el contenido sin decir una palabra. Su rostro se puso blanco entonces, duro, con una ira que rara vez había visto en nuestras 50 décadas de matrimonio. Nos vamos a casa, dijo simplemente. Ahora mismo. Desde su auto detrás de nosotros, pude ver a Brandon agitándose, probablemente preguntándose: ¿por qué nos habíamos detenido? Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo, pero lo apagué. No podía soportar escuchar su voz, sabiendo lo que había planeado hacerme. El viaje de regreso a Albany fue silencioso entre mi esposo y yo, pero mi mente estaba acelerada. Cada momento de los últimos 2 meses de repente tenía mucho sentido. El trato frío después de haber rechazado la matrícula no fue un castigo. Fue una preparación. Necesitaban crear distancia para que cuando de repente me invitaran a este viaje, estuviera tan agradecido por la reconciliación que no hiciera preguntas. Habían manipulado mi amor por mi nieto, mi desesperación por reparar nuestra relación y mi completa confianza en ellos para casi destruir mi vida. Cuando nos detuvimos en su camino de entrada, Brandon y Amber ya estaban fuera de su auto, luciendo confundidos y cada vez más asustados. «Mamá, ¿qué está pasando?», mi hijo gritó mientras caminaba hacia la puerta de su casa con la bolsa de viaje. ¿Por qué nos dimos la vuelta? Ya casi estábamos allí. Dejé la bolsa en la puerta de su casa y miré a mi hijo. Realmente lo miró. ¿Cuándo se había convertido en alguien que no reconocía? Cuando lo habían convertido sus luchas en una persona dispuesta a sacrificar la libertad de su madre por su propia conveniencia. Sé lo que hay en la bolsa, dije en voz baja. El color se escurrió de sus rostros. Amber agarró el brazo de mi hijo y pude verlos intercambiando miradas de pánico. «Mamá, puedo explicarlo», comenzó Brandon. «No». Lo interrumpí, mi voz firme a pesar de mis manos temblorosas. «No hay nada que explicar. Planeaste usarme para cometer un delito federal. Estabas dispuesto a dejarme enfrentar el tiempo en prisión para resolver tus problemas financieros. No fue así», estalló el ámbar. Estábamos desesperados. Le debemos a la gente cantidades significativas y nos estaban amenazando. Pensamos que si pudiéramos hacer un solo viaje. ¿Pensaste que podías sacrificarme en lugar de lidiar con tus propias elecciones? Terminé por ella. Mi nieto estaba parado detrás de ellos, luciendo confundido y asustado por el extraño comportamiento del adulto. Mi corazón se rompió por él, atrapado en medio de las terribles decisiones de sus padres. Quiero que me escuches con mucha atención, continué, mi voz se hizo más fuerte. Ya no brindaré ninguna asistencia financiera a su hogar. Sin ayuda para el alquiler, sin pagos de automóviles, sin comestibles, sin fondos de emergencia, nada. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo Brandon, la desesperación se deslizó en su voz. Dependemos de ese apoyo. No podemos sobrevivir sin él. Entonces tendrás que descubrir cómo sobrevivir, ¿no? Respondí. De la misma manera que millones de otros adultos administran sus finanzas sin poner a sus madres en riesgo de cargos federales por drogas. Me di la vuelta para caminar de regreso a nuestro auto, pero Brandon me agarró del brazo. Por favor, solo piensa en esto. Cometimos un error. Pero si nos cortas ahora, lo perderemos todo. La casa, los coches, todo.
Suavemente liberé mi brazo y lo miré por última vez. Estabas dispuesto a dejarme perderlo todo. Mi libertad, mi reputación, todo mi futuro. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus propias elecciones. Mientras nos alejábamos, pude verlos en mi espejo retrovisor, parados en su camino de entrada, sosteniendo esa bolsa, probablemente dándome cuenta por primera vez de que su red de seguridad financiera se había ido para siempre. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina e hice una lista de cada pago automático, cada cheque mensual, cada forma de asistencia que había estado brindando. El total fue asombroso. Básicamente, había estado subsidiando todo su estilo de vida durante tanto tiempo que había olvidado cómo era nuestro propio presupuesto sin esos gastos. En una semana, había cancelado todas las formas de apoyo. Las cuentas bancarias a las que tenían acceso para emergencias, la tarjeta de crédito que les había dado para comestibles, los pagos automáticos de su seguro de automóvil. Todo. Ido. También hice otra cosa esa noche. Llamé a un abogado y le describí lo que había sucedido, preguntándole qué pasos legales debía tomar para protegerme. Estaba horrorizado por su plan y me ayudó a documentar todo en caso de que alguna vez intentaran afirmar que había estado involucrado voluntariamente. Por primera vez en décadas, estaba poniendo mi propia seguridad y bienestar por delante de la conveniencia de mi hijo. Debería haberse sentido egoísta, pero en cambio se sintió como lo más responsable que había hecho. Porque la verdad era que al permitir sus malas decisiones durante tanto tiempo, no los había estado ayudando. Les había estado impidiendo aprender a resolver sus propios problemas, a vivir dentro de sus posibilidades, a tomar decisiones adultas sobre sus vidas. Y ahora, finalmente, tendrían que hacerlo. 4 semanas después de que los corté, la realidad los golpeó con fuerza. Mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Primero fue Brandon, luego Amber, a veces incluso usando el teléfono de mi nieto para tratar de hacerme sentir culpable para que respondiera. Dejo que cada llamada vaya al correo de voz. Los mensajes comenzaron enojados. Mamá, nuestras tarjetas de crédito están siendo rechazadas en todas partes. No puedes simplemente abandonarnos así. Luego se desesperaron. Por favor, estamos a punto de perder la casa. Solo ayúdanos una vez más y resolveremos algo más. Pero había escuchado esas promesas antes. Durante 5 largas décadas, esta vez me mantuve fuerte. Luego vino la llamada de la hermana de mi nuera, a quien apenas conocía. Ruth, creo que debes saber que Amber y Brandon planean volver a intentar ese viaje a Canadá, dijo en voz baja. Pero esta vez planean ir ellos mismos. Están desesperados y me preocupa que vayan a hacer algo estúpido. Se me heló la sangre. Incluso después de todo lo que había sucedido, todavía planeaban traficar drogas en lugar de encontrar soluciones legales a sus problemas de deuda. Cuando pregunté este fin de semana, me pidieron que cuidara a su hijo. Dijo que se iban de viaje de negocios por un par de días. Inmediatamente llamé a mi abogado. Me aconsejó que me pusiera en contacto con las autoridades con esta información, pero no pude, incluso después de lo que habían intentado hacerme. Ese sábado por la mañana, estaba tomando café en mi cocina cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. ¿Es Ruth Henderson?, preguntó una voz de mujer. Sí. Estas son las palabras del oficial Martínez de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Su hijo, Brandon Henderson, y su nuera Amber Henderson fueron arrestados temprano esta mañana cuando intentaban cruzar a Canadá con sustancias ilegales. Te incluyeron como su contacto de emergencia. Mis manos comenzaron a temblar, pero no por la conmoción. Sabía que esta llamada vendría. Su hijo, logré decir. ¿Dónde está su hijo? Actualmente está con un miembro de la familia, pero los servicios de protección infantil deben organizar la colocación adecuada ya que usted figura como pariente más cercano. En cuestión de horas, estaba llenando el papeleo de custodia de emergencia. Mi nieto, confundido y asustado, llegó a casa conmigo esa tarde con una pequeña maleta y su peluche favorito. ¿Abuela Ruth?, preguntó esa primera noche mientras lo metía en la habitación de invitados que se convertiría en su habitación. ¿Cuándo volverán mamá y papá? ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que sus padres eligieron arriesgarlo todo, incluido él,
en lugar de aprender a vivir de manera responsable? Tomaron algunas malas decisiones, cariño, le dije suavemente. Pero estás a salvo aquí con el abuelo y conmigo, y vamos a cuidarte muy bien. Durante los meses siguientes, el proceso legal se desarrolló exactamente como esperaba. Brandon y Amber fueron sentenciados a 18 meses en una prisión federal. La casa que no podían pagar sin mi ayuda entró en ejecución hipotecaria. Sus autos fueron embargados. Pero ¿sabes qué? No sentí satisfacción por su caída. Solo tristeza por haber llegado a esto y alivio de que mi nieto estuviera a salvo. La audiencia de custodia fue sorprendentemente sencilla. Brandon y Amber, que enfrentan un tiempo significativo en prisión, acordaron firmarme la custodia temporal en lugar de arriesgarse a que su hijo ingresara al sistema de cuidado de crianza. Mi abogado nos ayudó a establecer un acuerdo claro que protegía los intereses de todos. Mi nieto comenzó en una nueva escuela cerca de nuestra casa, la misma excelente escuela pública donde una vez trabajé como secretaria. Los maestros allí me recordaron con cariño y se esforzaron por ayudarlo a adaptarse. No se necesita una academia privada costosa, solo adultos cariñosos y un entorno estable. Por las noches, hacía su tarea en la mesa de mi cocina mientras yo preparaba la cena. Mi esposo le enseñó a jugar al ajedrez y lo ayudó con las matemáticas. Leíamos historias juntos todas las noches, de la misma manera que lo había hecho con Brandon cuando era pequeño. Lentamente, la confusión de mi nieto se desvaneció y fue reemplazada por una sensación de seguridad que nunca antes había tenido. No más padres peleando por finanzas, no más incertidumbre sobre si se pagarían las facturas. No más adultos que toman decisiones desesperadas que ponen a todos en riesgo. Abuela, me dijo un día, unos 6 meses después de haber venido a vivir con nosotros. Me gusta estar aquí. Es tranquilo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que todos nos habíamos estado perdiendo. Paz. Paz simple y ordinaria que proviene de vivir dentro de tus posibilidades, tomar decisiones responsables y poner el bienestar de los niños en primer lugar. En cuanto a Brandon y Amber, escriben cartas ocasionales de P. Reason. Las cartas de Brandon están llenas de disculpas y promesas de hacerlo mejor cuando salga. Las Amber son en su mayoría quejas sobre las condiciones de la prisión y recordatorios de que les debo todas las dificultades que enfrentan. No respondo a ninguno de ellos. Mi abogado me ha informado que cuando sean liberados, es probable que busquen recuperar la custodia de su hijo. Ya nos estamos preparando para esa batalla legal, documentando el entorno familiar estable que hemos proporcionado y el progreso educativo que ha logrado mi nieto. Pero por ahora, nuestros días están llenos de proyectos escolares, viajes de pesca de fin de semana con mi esposo y noches tranquilas leyendo juntos en el sofá. Mi nieto está prosperando de una manera que nunca vi cuando estaba atrapado en el caos de la irresponsabilidad financiera de sus padres y de mí. He aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir un comportamiento destructivo, incluso cuando Meyus. Especialmente cuando Mace viene de tu propio hijo. Ahora tengo 73 años y no tengo idea de cuántas décadas más me quedan. Pero sé que pasaré el tiempo que tenga criando a mi nieto para que sea el tipo de hombre que resuelve problemas honestamente, trata a las personas con respeto y nunca le pide a otra persona que pague el precio de sus errores. Esa es mi historia. Así es como los instintos protectores de una abuela y su voluntad de establecer límites salvaron no solo su propia vida, sino que le dieron a su nieto la infancia estable que sus padres no pudieron brindar. A veces, lo más poderoso que puedes decir a las personas que se aprovechan de tu generosidad es que no te ayudaré una vez más. A veces te amo demasiado para seguir habilitándote. Y a veces eso es exactamente lo que la próxima generación necesita escuchar. Así que esa es mi historia. Me encantaría escuchar lo que piensas. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que se aprovechaban de tu generosidad? Házmelo saber en los comentarios y suscríbete para recibir más historias como la mía.